Ahora sí comenzamos, mis hermanitas. Bienvenidas nuevamente a cada una. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí juntas para escudriñar su palabra, que es un regalo para nuestros corazones. Para la gloria de Dios, hoy estaremos dando continuidad a nuestra serie basada en el libro de Proverbios. Ciertamente este es un libro muy confrontante. Esta es una realidad que debemos tener en cuenta y hoy no es la excepción, pero confiemos en que Dios, que al escudriñarlo, Él va a moldear cada vez más nuestro corazón para hacerlo semejante al de Él, un corazón sabio, para ser mujeres sabias, madres sabias. Y con esto dicho, quisiera invitarlas a hacer una palabra de oración delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Padre, venimos delante de ti, reconociendo cuánto necesitamos tus consejos, tus exhortaciones, como hijas y como madres, como jóvenes aquí presentes también. Queremos pedirte que hoy, Señor, hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que obres en nosotros, que moldees nuestro corazón semejante al tuyo, conforme a tu palabra. Que aprendamos hoy cómo ser mujeres sabias, que tomen decisiones sabias. Que hoy, Señor, podamos rendir nuestro corazón a ti en humildad y reconocer, Señor, que sin ti, sin tu palabra, sin tu sabiduría no podemos vivir en este mundo para tu gloria. No pudiéramos cumplir tus propósitos en nosotros. Cuánto te necesitamos a ti y a tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí juntas para recibir de ti estas exhortaciones que son muestra de tu amor para cada una de nosotras, para hacernos más sabias, prudentes, para hacernos, Señor, perspicaces y reconocer el peligro para nosotros y para nuestros hijos. Nos ponemos en tus manos, ponemos este estudio en tus manos. Te adoramos, Rey, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción, mis amadas hermanas, quisiera mencionarles que el libro de Proverbios se enfoca especialmente en dos tentaciones, el de los pecados sexuales y la de las ganancias deshonestas. Y hoy estaremos viendo en el capítulo 1, de los versículos 10 al 14, cómo Salomón exhorta a su hijo sobre no caer en la segunda tentación, que es la de obtener ganancias deshonestas. Estaremos viendo que las ganancias materiales se vuelven de suma importancia para quienes están muertos espiritualmente, para quienes están ciegos y no pueden ver el gran valor de la vida espiritual. La riqueza mundana se convierte en su Dios y la búsqueda del dinero se vuelve algo fascinante para ellos, y en especial cuando el medio de obtenerlo es fácil sin tener que trabajar, simplemente robando. No nos vayamos tan lejos. Al día de hoy eso continúa siendo una realidad, pues una vez que la riqueza se ha convertido en su Dios, la gente hace cualquier cosa, hasta asesinar, con tal de ir en pos de ese ídolo que es el dinero. Mas a pesar de todo lo que las personas están dispuestas a hacer por las riquezas, es poca la recompensa que reciben. Dice un comentarista al respecto: al final del arco iris no aparece la ansiada olla llena de oro, sino una fuente de problemas y consecuencias fatales. Y es que la vida rica del malo parece ser atractiva en un principio,
y llega a deslumbrar a muchos ingenuos a tal grado de caer en la tentación de unirse a este hombre impío, con el fin de volverse rico de la noche a la mañana. Pero este libro de Proverbios nos muestra la justa verdad en toda su dimensión sobre cómo es realmente la vida de este hombre insensato y malvado, que es precisamente una vida de muerte. Incluso veremos cómo este tipo de hombres no solo buscan compañía para robar, sino que buscan compañía para simplemente ejercer actos de violencia por placer, como es el quitarle la vida a una persona, por su propia maldad y por el desprecio que sienten hacia la vida misma concedida por Dios, el mismo desprecio que sienten por Él. Y lo más triste es que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, fueron niños un día y crecieron en un hogar donde no recibieron la instrucción sabia de un padre. Por eso hoy estaremos aprendiendo juntas de las exhortaciones de un padre amoroso a no caer en las garras del engaño de estos hombres. Las jóvenes aprenderán de estas exhortaciones para vivir sabiamente, y nosotras como madres tomaremos estas advertencias como un ejemplo para repetirlas a nuestros hijos y así cuidar sus corazones, sus vidas mismas. Con esto dicho, amadas hermanas, iniciemos nuestro estudio, dando lectura a los versículos a estudiar el día de hoy, que están en el capítulo 1 de Proverbios, versículos del 10 al 14, los cuales comienzan diciendo: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. En el versículo 10 vemos a Salomón haciendo una primera advertencia a su hijo, antes de describir las futuras invitaciones que vendrán de parte de hombres impíos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Nuestro versículo comienza diciendo hijo, una palabra paternal que demuestra autoridad, responsabilidad e instrucción. Pero aún también esta palabra demuestra amor, un amor profundo y protector. Incluso esta palabra hijo puede ser considerada dentro de un lenguaje de cercanía y de intimidad. Después nuestro versículo continúa diciendo mío, palabra que denota un sentido de pertenencia, pues sabemos que un hijo es puesto por Dios en los brazos amorosos de un padre o de una madre para ser cuidado, para ser protegido y para ser enseñado. Es por eso que en el versículo vemos claramente la voz de un padre ocupado por cuidar de su hijo. Vemos a Salomón inspirado por Dios dirigiéndose a este hijo joven, mas también vemos al Padre dirigiéndose al día de hoy a ti que eres una joven hija de Dios y que hoy tienes acceso a esta palabra. Y aún más, esta palabra debe ser de interés para nosotras como madres, como hijas de Dios en esta edad adulta, para exhortar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hay tanto que hablar con ellos, hay tanto que decirles. Sabiendo esto, continuemos con nuestro versículo que dice: si los pecadores te quisieren engañar, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. Salomón se dirige a su hijo preparando su corazón por medio de esta exhortación acerca de que muy posiblemente llegará el día en que vendrán los hombres insensatos a él, a querer engañarle, a querer tentarle, a cometer hechos ilícitos, pues los pecadores
aman la compañía para pecar. Y aún más, su amo, que es el tentador Satanás, adiestra a sus siervos, a estos pecadores, para este trabajo, para tentar a los jóvenes a pecar. Y vendrán con múltiples engaños. Pero Dios te dice hoy a ti, joven, no atiendas a su voz, no los escuches, no les prestes atención. Vendrán o tal vez estarán ya en tu entorno como falsos amigos, como con un falso compañerismo o como parte de un grupo al que te has unido. Mas Dios te dice, no consientas, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no aceptes su invitación para pecar, no cedas a sus seducciones, no cedas a la tentación de caer en sus engaños, como lo hizo Eva en Génesis 3:6. Ella consintió antes de arrancar el fruto. Antes de estirar su mano para tomar ese fruto, Eva ya había cedido a la tentación en su corazón. Más bien, sé como Job, en los capítulos 1 y 2, quien fue probado duramente, y sin embargo, en todo eso, él no consintió pecar. Ten presente que nadie puede obligarnos a pecar. Si pecamos es porque nosotros hemos decidido ceder a la tentación. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, de los versículos 14 al 17, versículos 19, 20 y 23. Vamos a leer del 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley, versículo 23, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí vemos la total responsabilidad por nuestro pecado y la necesidad tan grande de atender a esta exhortación amorosa de parte de nuestro Padre que nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Habiendo alertado Salomón a su hijo en este versículo 10, ahora pasa a describir en los siguientes versículos 11 al 14 el tipo de invitaciones que los pecadores intentarán hacerle a su hijo para tratar de hacerlo pecar también. Versículo 11, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Aquí vemos cómo el padre advierte a su hijo que muy posiblemente pueden llegar invitaciones a su vida, pero le capacita para reconocer la voz de lo que sería una invitación oscura y peligrosa. Le dice, si dijeren, ven con nosotros, hijo, vendrán a ti con una invitación entusiasta y tentadora, ven con nosotros. Y nótese que también le dice, si dijeren, en lenguaje plural. Parece ser que este tipo de hombre engañador no actúa solo. La mayoría de las veces actúa en grupo, pues no es lo mismo la presión de uno que la presión que puede ejercer un grupo de personas, sobre todo hacia los jóvenes. Aunque la invitación a veces inicia con un solo individuo, debemos reconocer que la presión de un grupo es mucho más fuerte, mucho más poderosa e influenciable. Simplemente esta presión grupal puede motivarte a querer pertenecer a ese grupo, guiándote por el deseo
de sentirte importante y empoderado. Después de saber esto, joven que me escuchas ahora, date cuenta cuán cautelosa debes ser. Amada hermana, como madres debemos considerar que algo muy común en los jóvenes es que ellos buscan desesperadamente pertenecer a un grupo, tener la aprobación de los demás. Están tan motivados por la necesidad de ser aceptados que los consejos y advertencias de sabiduría divina recibidos por sus padres pierden peso para guiar sus decisiones, sus actos, sobre todo si el padre o la madre no se los están constantemente repitiendo, recordando, ya que este grupo de hombres malvados sí hace su labor de influenciar malignamente a nuestros jóvenes, metiendo una presión constante. Por lo tanto, es crucial que nosotros como madres hagamos nuestro trabajo y vigilemos diariamente a nuestros hijos. Cuidemos sus corazones y les alertemos sobre las malas compañías. Joven, Dios te advierte hoy que debes aprender a rechazar la invitación de los pecadores, quienes te invitarán a destruir a otros, como la muestra la continuación de nuestro versículo. Pongamos acechanzas para derramar sangre. En su invitación, que incluso podría describirse como una invitación a la violencia, no solo hablan abiertamente de sus intenciones homicidas, sino que indican cuál es la forma en que llevarán a cabo su acto malvado. Dice, pongamos acechanzas, persigámosle sigilosamente. Estos pecadores malvados dan sus instrucciones a otros débiles ingenuos sobre cómo cometer fechorías, y esto sin ningún indicio de compasión, sino todo lo contrario. Miren lo que continúan diciendo: acechemos sin motivo al inocente. Al parecer, para estos hombres pecadores, destruir a otras personas se convierte en una fuente de placer, simplemente por capricho, así como aborrecieron a Jesús. En Juan 15:25 lo vemos, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron, sin causa le odiaron. En él nunca hubo pecado, en él no hay pecado, él es perfecto. Así como estos hombres odiaron a Jesús sin ninguna razón, así nuestro versículo hoy nos habla del acto violento de estos hombres hacia otros sin ningún motivo que los justifique. No es en defensa propia, no es por defender a otros, no, simplemente como lo dice nuestro versículo, sin motivo. Acechemos sin motivo al inocente, Estos hombres faltos de misericordia eligen a los hombres o mujeres inocentes, a los que están libres de culpa, a los que no cometieron injusticia, tal como lo dice Salmos 10:8. Se sienta en acecho, este hombre malvado se sienta en acecho, cerca de las aldeas, en los escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Él no escoge al azar. Tiene bien definido su propósito. Tiene que ser un joven inocente. Salomón, como un padre que se ocupa de proteger a su hijo, le hace una dura advertencia, pero muy necesaria, sobre cómo debe mantenerse alerta acerca de que muy posiblemente estos hombres pecadores se acercarán sutilmente a él para hacerle una invitación malvada, diciéndole: ven con nosotros, tendamos una trampa a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Sus corazones están llenos de violencia, de injusticia. Normalizan el mal, pues sus corazones son malvados y están endurecidos, y aún quieren invitarte a normalizar el mal.
Significa que al caminar al lado de estos hombres no solo te llevará a cumplir sus planes, sino que poco a poco se irá endureciendo tu corazón, endureciendo también tu conciencia, y terminarás haciendo lo mismo que ellos. Como lo dice Corintios 15:33, Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que en el original dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice un dicho, que por cierto es verdad, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Lo que significa que todo aquel joven o persona que acepte la invitación de estos hombres malvados a cometer estos actos violentos, reprobables por Dios, terminará actuando como ellos, exactamente como ellos. Ahora, joven que estás aquí, presente o donde quiera que llegues a escuchar este mensaje, déjame decirte que tal vez puedas estar pensando, yo no soy capaz de matar a alguien. Esta palabra no es para mí. Sin embargo, aunque probablemente no seas invitada a participar a un acto de violencia física, sí puedes ser tentada por otros a hacer daño a una persona de otras maneras, como por ejemplo con tu lengua, a través de crear chismes o participar en chismes que dañan la reputación de una persona. Sea o no verdad lo que se habla de una persona, no debemos encargarnos de hacerles saber a todos los demás acerca de su vida privada. Otra forma de destruir con la lengua es a través de calumniar o difamar a alguien diciendo que hizo algo que no hizo, asegurando que lo hizo porque otra persona lo dijo o otro grupo de personas lo dijeron, y esto te llevó a pensar, si la mayoría lo dice, es por algo. Es así como el mundo empieza y se justifica para cometer injusticia y dañar la imagen del inocente. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras dichas en forma de insulto pueden ser golpes de espada al corazón de una persona, y tal vez no veamos un hematoma en su piel, pero aún así causa un daño, no físico, un daño emocional. ¿Y qué decir de cuando estas heridas causadas por estos golpes de espada pueden llegar a ser tan profundas en el alma de la persona que muchas veces los pueden llevar al suicidio o a la muerte? Hemos visto jóvenes víctimas de bullying que han llegado hasta el suicidio. Aquí vemos cómo la lengua sí es capaz de asesinar literalmente a una persona. Otra manera en que puedes ser tentada a hacer daño a otra persona con tu lengua es criticándola sobre sus gustos, sobre su físico. Eso es afligir a la otra persona, porque no piensa como yo, porque no le gusta lo que a mí me gusta, porque es de tal estatura, de tal color. Eso termina causando dolor en el corazón de la otra persona. El mal llega a escalar tanto que hasta sobrenombre se busca para dañarla. Incluso puedes llegar a decir, yo no busqué ese sobrenombre, pero me río cuando se lo dicen. Me burlo con los que se burlan para ser aceptada en el grupo, para no verme diferente, para encajar. Pero lo cierto es que recuerda que si Dios no encaja en este grupo pecaminoso, tú tampoco. Si Dios reprueba esos actos, tú también debes reprobarlos. ¿A qué grupo deseas pertenecer? ¿Al que practica la justicia de Dios o al de los injustos que practican la injusticia? Otra manera de destruir a otra persona es con una actitud de desprecio, haciendo exclusión de ella, sacándola de tu vida, ignorándola. El ignorar a alguien es una de las armas más sutiles y poderosas que el odio utiliza. Es tratar a alguien como si no tuviera valor, sin respeto. La palabra de Dios dice al respecto en Proverbios 14:21, que peca el que menosprecia a su prójimo. Como puedes darte cuenta,
Estas personas te llevarán a cometer toda clase de mal sin límite, pues el corazón del hombre sin Dios es perverso, extremadamente violento. Como lo vemos en nuestro siguiente versículo, donde ellos dicen, versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. El hombre pecador no tiene temor de Dios y por lo mismo da rienda suelta a sus pasiones pecaminosas. Maquinan en sus corazones cómo destruir al inocente. Y no es que literalmente los comerán vivos y los pasarán por sus gargantas. Están hablando de consumirlos de tal forma que los harán desaparecer. Hermanas, de esto no hay duda, porque es la palabra de Dios primeramente y porque estos hechos están ocurriendo en nuestro México el día de hoy. ¿Cuántas madres están buscando hoy a sus hijos desaparecidos y no encuentran ni rastro de ellos? Hasta se han formado grupos de madres buscadoras. ¿Cuándo imaginamos ver esta palabra cumplida tan de cerca, hermanas? Alertemos a nuestros hijos sobre el peligro de ser parte de estos grupos de hombres violentos que se acercarán a ellos con caras inocentes, engañosamente. Hombres malvados con un corazón endurecido por su pecado. Como madres debemos considerar estas exhortaciones y tenerlas presentes en todo momento para expresarlas a nuestros hijos. Pues sabes, mi amada hermana, tú que eres mamá, y aún tú joven que me escuchas, debes saber que esta invitación puede llegar a ser emocionante para algunos jóvenes corazones, pues les puede hacer sentir fuertes e inteligentes el hecho de llegar a estar en poder de la vida de otra persona, de las distintas formas en que estuvimos viendo, no solo físicamente. Tan solo el hecho de poder atrapar ese corazón ingenuo sin que se dé cuenta y causarle toda clase de aflicción. Si esto nos parece exagerado, recordemos que en el tiempo presente es precisamente lo que los grupos terroristas y bandas delictivas han hecho con los jóvenes, convencerles que tienen poder sobre la vida de otros y que la prueba de ello es acabar con personas inocentes para demostrarlo. La palabra de Dios en Efesios 5:11 nos dice al respecto. Yo se los leo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esta palabra nos dice que no solo es necesario exhortar a nuestros hijos a mantenerse alejados de cometer estos hechos malvados, sino que debemos ser claras con ellos y decirles, debes rechazar desde un principio toda invitación malvada, maligna y oscura y peligrosa, porque en ella están escondidas las obras pecaminosas de estos hombres. Regresando a nuestro versículo, este continúa diciendo, como el Seol, los tragaremos vivos como el Seol. ¿Qué es el Seol? En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos es el Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos. Y lo cierto es que algunas personas violentas operan de una forma muy perversa. Sienten un tipo de poder sobre los demás y este poder les hace jactarse de que son capaces de devorar a las personas como la muerte misma puede hacerlo. De eso está hablando este versículo. Miren lo que dice Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Incluso de forma insaciable como el Seol, devoran a sus víctimas sin compasión. Y esto lo podemos seguir viendo en la segunda parte de nuestro versículo 12, que dice, y enteros como los que caen en un abismo. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, donde su deseo no es destruirlos a medias, sino totalmente, enteramente. Quieren borrar su rastro completamente, como cuando alguien es arrojado a un pozo tan profundo sin posibilidad de escapar. Y en la Biblia tenemos un ejemplo, aparte del de José, el soñador. Acerca de esto tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, en Jeremías 38, donde éste anunciaba el mensaje de Dios a Jerusalén.
Pero muchos líderes se enojaron porque no les gustaba escuchar la verdad y acusaron a Jeremías delante del rey y pidieron que lo castigaran. Y por eso lo bajaron a una cisterna profunda, llena de lodo, donde prácticamente lo dejaron con la intención de que muriera. Y aunque Dios no lo permitió, porque envió más adelante a un hombre llamado Ebed-Melech, quien pidió permiso al rey para sacar al profeta Jeremías de la cisterna y rescatarlo, y le fue concedido. La intención de estos malvados sí era desaparecerlo, sepultándolo vivo en un abismo. Los impíos aborrecen a los justos e ingenuos, aborrecen a los que siguen la verdad, a los inocentes, a los que hablan verdad, a los que viven de acuerdo a la verdad. Su vida piadosa causa odio a los no creyentes, por eso quieren destruirlos. Incluso es tan grande su odio hacia ellos que una manera de destruirlos es reclutándolos para hacer el mal, jalándolos al mal, a participar en el mal, invitándolos no solo a ejercer violencia sin motivo, sino que también, siendo amantes del dinero, les invitan a obtenerlo de forma ilícita. Como lo muestra nuestro siguiente versículo, a estudiar, versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Esta es la tercera parte del llamado, de la invitación. Las dos primeras partes se encuentran en los versículos 11 y 12, donde el versículo 11 se ve claramente el llamado a ejercer violencia sin motivo. Y el versículo 12 muestra el llamado de parte del pecador a jactarse y sentirse empoderado al destruir al ingenuo. Mas en este versículo 13, Salomón hace evidente una de las motivaciones de sus actos violentos de estos hombres, que es la codicia y el amor al dinero. Pues dicen, hallaremos riquezas de toda clase. Planean hallar riquezas diversas, un crimen muy común entre las pandillas, un crimen castigado con la cárcel. Las cárceles están llenas de jóvenes que aceptaron esta invitación a robar, engañados y al mismo tiempo motivados por su pecado de codicia. Tristemente podemos ver que algunos en el pasado y aún hoy en día llegan al extremo de robar a sus propios padres. Proverbios 19:26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Alguien que debería honrar a su padre, a su madre, termina aprovechándose de él, de ella, quitándole lo que es suyo, deshonrándole y haciéndolo públicamente también. ¿Cuánto sufrimiento puede eliminarse si los jóvenes obedecieran el 8º mandamiento que dice, no robarás, el cual encontramos en Éxodo 20:15? Si los padres o nosotras como madres les enseñamos la importancia de cumplir con este mandamiento a nuestros hijos, que prácticamente al obedecerlo se convierte en un muro de protección para ellos, para no recibir el castigo inmediato que es la cárcel o el castigo eterno, aseguraremos muy posible una salvación para nuestros hijos. Primera de Corintios 6, capítulos del 9 y 10, dice, donde habla que los ladrones y los ávaros no heredarán el reino de Dios. Después de esto dicho, continuaremos con la segunda parte de nuestro versículo. Llenaremos nuestras casas de despojos, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Su ambición de estos hombres les lleva a quitarles a otros hombres sus posesiones con violencia o con engaño. Llenan sus casas de todo lo robado, sin ningún remordimiento, pues el temor de Dios no está en ellos. Estos hombres les invitarán a hacer lo mismo, les hablarán tratando de convencerlos, con frases persuasivas como todos lo hacen. Podrás tener lo que quieras, vas a ganar mucho dinero. Pero debes saber que la verdadera sabiduría consiste en elegir la integridad antes que la ganancia rápida. ¿Quieres ser un joven o una joven sabia? Elige la integridad.
Como dice Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aún también, no permitas que la codicia endurezca tu corazón a tal grado que termines justificando el mal. El pecado ofrece riquezas rápidas, pero Dios advierte que el amor al dinero termina atrapando el alma. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los malos usan la promesa de riquezas rápidas como carnada para tentar a su presa, pero eso traerá perdición y sufrimiento a quienes caen en esta tentación. Joven, el amor al dinero te apartará de la fe, te apartará del camino de Dios, pues Dios mismo insiste consistentemente en su palabra que la avaricia es pecado y los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Debes huir de todo aquello que te aleje de Dios y de su reino, de su salvación. Debes saber que estos hombres pecadores tratarán por todos los medios de engañarte, haciéndote pensar que si no eres parte de ellos, de ese grupo, no eres nadie. Debes saber también que te ofrecerán una amistad aparentemente sincera y buena. Y es que el pecado rara vez se presenta como algo horrible, sino que inicialmente se disfraza de bondad. Y hoy Dios, como tu Padre en su palabra, en nuestro siguiente versículo a estudiar, 14, te advierte sobre esto, mostrándote cómo posiblemente vendrán y te dirán, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, echa tu suerte entre nosotros. Esta es una clara invitación a pertenecer a su pandilla, a convertirte en uno de ellos. Y es que el pecador busca compañía y apoyo para hacer el mal. Al decirte, echa tu suerte entre nosotros, es como escucharlos decir, a ver cómo nos va. Prácticamente te están haciendo parte de su destino, de sus planes. Así no caerán solos en desgracia. Ellos nunca quieren caer solos. Pero Dios te dice en Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, no te alíes con ellos, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, bendito el varón que no sigue el consejo de los malvados. El justo no se identifica con el camino de los impíos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Como joven creyente debes saber que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. Porque el mundo hace alianzas amistosas, pero perversas y malvadas. Incluso cualquier tipo de amistad con una persona no creyente trae enemistad contra Dios. Si un amigo o amiga no es creyente, tarde o temprano te influenciará a hacer lo desagradable delante de Dios. A menos que tú le estés constantemente predicando el evangelio, justo así como Jesús lo hizo con muchos pecadores, de tal manera que fue llamado amigo de los pecadores. De otra forma, si no es así, tienes que ser sincera con ti misma. Cualquier amistad bíblicamente está en contra de la voluntad de Dios. Cualquier amistad con una persona no creyente, por estas razones. Un claro ejemplo de esto es Lot, sobrino de Abraham, en Génesis 13:19, quien, aunque la Biblia lo presenta como justo, sus decisiones lo llevaron a vivir rodeado de personas perversas.
Primero tomó la decisión de acercarse a Sodoma y luego de vivir en ella, sin saber en qué terminaría sumergido en ese mundo de pecado que le trajo gravísimas consecuencias, como exponer a sus hijas a hombres malvados y finalmente perder a su esposa. Las compañías que elegimos tener y los ambientes donde elegimos estar afectarán profundamente nuestra vida, nuestra salud espiritual, nuestra relación con Dios. Un día escuché al predicador Paul Washer decir que aún siendo joven, cuando Dios lo salvó, Dios en su gracia le puso en el corazón que buscara rodearse de jóvenes más grandes espiritualmente que él, más maduros en la palabra. Y él cuenta que el resultado fue que él tuvo un crecimiento rapidísimo en la palabra, que aún muchos a su alrededor lo notaron. Joven, yo quisiera que reflexionaras en las siguientes preguntas, que te las contestaras a ti misma, con toda honestidad. ¿Con quién te estás juntando hoy? ¿Quién está moldeando tu corazón? ¿Qué amistades eliges? ¿Estas te llevan a crecer espiritualmente en Dios? ¿Te llevan más a Dios? ¿Te acercan más a Dios? ¿O te alejan de Dios? Mamás que estamos aquí, reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Nos ocupamos al día de hoy en supervisar las amistades con quienes nuestros hijos se relacionan? ¿Las conocemos de cerca? Porque después de esta palabra vista hoy, no podemos ignorar el hecho de que estas amistades juegan un papel muy importante en la vida espiritual de nuestros hijos. Aún más preguntémonos como madres, ¿las amistades de nuestros hijos están edificando la vida de ellos? Porque si no es así, muy probablemente están haciendo lo contrario. Y como padres, nuestra mayor responsabilidad delante de Dios es cuidar y preservar el corazón de nuestros hijos. Por eso es importante ver sus vidas de cerca, hablarles a nuestros hijos de estas advertencias acerca de no buscar malas amistades y no aceptar malas amistades. Debemos instruirlos en este tema de elegir sus amigos con sabiduría. Y esto significa que el número de amigos muy seguramente será mínimo, pero muy valioso. Amadas hermanas, algo muy importante es recordar siempre que las malas amistades buscarán hacer a nuestros hijos parte de su banda, como lo advierte Dios en la primera parte de nuestro versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros. Mas Dios advierte que la invitación se amplía en la segunda parte de nuestro versículo, atentar al joven a tener una bolsa de bienes robados. Tengamos todos una bolsa, le dicen. Prácticamente le prometen que van a compartir con él las ganancias obtenidas ilícitamente. Por cierto, esta puede llegar a ser una oferta tentadora para un joven que apenas estudia y comienza a construir su destino. Pues en ese momento o se dedica exclusivamente a estudiar y se sujeta a lo que sus padres le den, se conforma con lo que sus padres le den, o estudia y trabaja en un medio tiempo donde el salario es limitado. Lo cual no es malo hacer esto. Al contrario, es parte de su proceso hacia la madurez, donde tendrá un trabajo honrado, fruto de esos años de preparación. Pero lo malo es que vemos las noticias llenas de jóvenes que se desesperan en esta etapa de ser estudiantes y quieren ayudar a sus padres aceptando ofertas donde prácticamente los desaparecen. ¿Cuánta necesidad hay de instruir a los hijos jóvenes? De alertarlos. Mejor, dice la palabra, mejor es lo poco con justicia, en Proverbios 10:2. Luego, nuestro versículo está diciendo una bolsa. Este joven debe mantenerse sobrio y no caer en la tentación de obtener esta bolsa fácilmente. La bolsa representa dónde se guardaba el dinero o los bienes robados.
Aparentemente estos hombres pecadores se muestran justos, mostrando igualdad, incluso unidad, compañerismo, pero en realidad buscan hacer una alianza injusta, violenta, codiciosa, pecaminosa, completamente destructiva. Ellos vendrán a ti diciendo que todos van a obtener las mismas ganancias, que nadie va a perder. Pero déjame decirte que perderás lo más bello y valioso, que es tu comunión con Dios. Perderás incluso muy posiblemente hasta tu libertad, siendo recluido en una cárcel. Las cárceles están llenas de jóvenes que fueron engañados, que se dejaron seducir por una bolsa de dinero. Esta bolsa fue para ellos la codicia manifiesta de sus corazones. Recordemos el ejemplo de un hombre codicioso, quien en varias ocasiones participó de este pecado de codicia, y este es Judas Iscariote. Él era quien en el grupo de los discípulos se encargaba de administrar la bolsa del dinero. Juan 12:6 dice, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar los recursos del ministerio de Jesús. Y como bien sabemos, finalmente el amor al dinero lo llevó a traicionar a Jesús y terminó en destrucción espiritual. En resumen, amadas hermanas, debemos decirle a nuestros hijos que no toda ganancia es bendición, no toda unión es sana, y la codicia siempre tendrá consecuencias devastadoras. Dice Proverbios 10:2, los tesoros de maldad no serán de provecho, nunca serán de provecho. Como conclusión, joven que estás aquí, joven que me escuchas, graba estas advertencias de parte de Dios en tu corazón, sobre no juntarte con los impíos, pues su fin, ¿sabes cuál es? Es moldear tu corazón, haciéndolo semejante al de ellos, lo cual te llevará a pensar y actuar como ellos, y terminarás con un corazón quebrantado tarde o temprano, con consecuencias devastadoras. Por último, amada hermana, sigamos el ejemplo de este padre. ¿De qué manera? Que de manera abierta y sin rodeos se dirige a su hijo, para advertirle sobre todos estos peligros. Son exhortaciones fuertes, pero necesarias. Así hagámoslo nosotros con nuestros hijos, de forma clara y directa, sin temor y sin rodeos. Debemos hablarles del mal de este mundo, para que cuando se vean en estas situaciones, para que cuando llegue la invitación a hacer el mal, ellos recuerden claramente tu voz. Esto me lo advirtió mi madre. Joven, nuevamente me dirijo a ti diciendo que mientras los pecadores devoran vidas, Jesús vino para darte vida. Él nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Los pecadores no solo ofrecen riquezas, sino que ofrecen identidad, pero tu identidad no está en unirte a ellos, en ser aceptada por ellos y participar de su pecado. Esta es una engañosa identidad, una identidad destructiva, la que te ofrecen esos hombres malvados, la que te ofrece este mundo. Recuerda que la verdadera identidad de una persona solo puede ser encontrada en Cristo. Él sí te ofrece una verdadera vida con un propósito eterno. Te ofrece identidad como oveja de su rebaño, al mismo tiempo que te ofrece cuidarte, protegerte y guiarte. Pero para eso, tienes que venir al Padre, poniendo tu fe en Él, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, si es que no lo has hecho. En ese sacrificio que Él hizo para pagar por tus pecados y darte vida eterna, si es que así lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Ven en arrepentimiento por tus pecados y confiésalos delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces podrás tener acceso directamente a sus consejos paternales y amorosos, a sus cuidados y a su sabia protección. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación para ti. Señor, gracias
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones, en que esta palabra producirá fruto en nosotras. Confiamos en que tu Espíritu Santo nos la recordará cada día para llevarla a cabo. Confiamos en que tú pondrás en nosotros como madres el querer como el hacer por tu buena voluntad para aconsejar, exhortar a nuestros hijos, para vigilar sus vidas con el propósito de cuidarlos. Señor, ayúdanos como madres a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra a nuestros hijos, a ponerla en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que no se nos olvide, Señor, cada día acercarnos a nuestros hijos. Y si hemos perdido comunicación en este momento con ellos, hoy es el día para acercarnos poco a poco a ellos y ganarnos su confianza. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel con nosotros y nos instruyes y nos enseñas cómo ser madres sabias. Te amamos, Rey, te adoramos y reconocemos delante de ti que somos incapaces de hacer cualquier cosa sin ti. Y te pedimos, Señor, en tu fidelidad, en tu amor, que nos recuerdes esta palabra a cada instante de nuestra vida como madres, todas las veces que sea necesario y más. Encomendamos a ti nuestros hijos, pero ayúdanos a cumplir con el papel que tú nos has dado de ser nosotras quienes les cuidemos. Este mundo, Señor, habla de una crianza respetuosa, pero tú, Señor, hablas diferente. Tú hablas de que los padres tenemos el derecho y la obligación de velar por ellos, de vigilarles, de guiarles con amor, gracia y paciencia, confiando siempre en que tú nos respaldarás. Gracias, Señor, una vez más, por esta preciosa palabra que aunque es dura y difícil de escuchar, es necesaria en medio de este mundo caído. Es necesaria, Señor, para nuestros hijos y para nosotras. La atesoramos en nuestro corazón y te agradecemos traerla a nuestra vida el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hacemos esta oración, Padre. Amén.